Hola, hola, hola. Mis disculpas. eh, un pequeño error técnico. Y pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. No sé a qué horas tú le estés dando play a este video. Bienvenido una vez más. Vamos a hablar de muchas cosas. Gracias nuevamente por tomarte el tiempito de estar aquí, de darle play a este video. Y para no quitarte el tiempo, ¿sabes tú qué gratitud? Eh, Según el diccionario, gratitud es un sentimiento que se tiene hacia una persona porque le ha hecho un favor o le ha hecho algo muy especial. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos? Te pregunto yo, no nos vayamos tan lejos. ¿De qué estás agradecido tú? Probablemente estás agradecido de no estar padeciendo alguna enfermedad. Probablemente tú estás agradecido porque quizás tenías una enfermedad y digamos que los médicos, las medicinas te ayudaron. Probablemente estás agradecido porque quizá por fin encontraste ese trabajo, esa persona, ese lugar donde tú perteneces y te sentís sumamente feliz. Wow, son cosas por las que uno tiene que estar agradecido. Y muchas veces es normal, pues. No te voy a decir que es malo, no te voy a decir que uy, no, hombre, este tipo o ella, qué mal agradecido. No, es normal que se nos olvide, es normal acostumbrarnos, por ejemplo, el amanecer un día, o tener un día más. Ya lo damos por hecho muchas veces. Vaya, te veo mañana. Y muchas veces no sabemos si Dios no lo quiera que amanezcamos o no. Pero hay que estar agradecido por muchas cosas. Y pues como dice el diccionario, hay que estar agradecidos porque se nos ha hecho un regalo o un favor, lo dice ahí el diccionario. Y comencemos. Vamos a leer, como viste ahí, en San Lucas 17, del 11 al 19, y nos dice, Jesús, esto, por si no lo sabes, es cuando Jesús sanó a 10 enfermos de lepra. Y nos dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en el pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban caminando quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los 9? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hay que estar agradecidos. Cuando nos dan un obsequio, cuando alguien te regala algo que deseabas por mucho tiempo, es normal, como hemos hablado anteriormente, es normal sentir esa alegría, ganas de compartir con los demás y no es que decir, ay, sí, miren, yo tengo esto, no, sino que de tanta alegría que queremos compartirlo, gritarle al mundo, a los demás, eh, lo que nos ha pasado. Y vemos que estos personajes, dice que eran 10 leprosos, que cuando Jesús iba de camino a entrar cuando iba por Samaria y Galilea. Y sabes, una de las cosas que tenemos que prestar atención a esto, que primero, estos 10 personajes, estas 10 personas, 10, no, 10. Estas 10 personas, estos 10 hombres, de seguro, pues, que
Por decirte algo, por ponerte un ejemplo, probablemente uno era chaparrito, probablemente el otro era alto, uno era morenito, uno tenía los ojos azules, el otro ojos café, uno era colocho, uno era pelón, etcétera. El punto es que eran 10 personas, pero que eran totalmente distintas. Incluso dice que eran 10 personas y no todos eran de allí, no todos eran de ese mismo pueblo, de esa misma ciudad. Probablemente ellos tenían actividades diferentes en algún dado momento, una condición económica diferente, como vimos, pues una nacionalidad diferente. En lo único que coincidían eran en la misma enfermedad. Y era bien difícil en ese tiempo. Te pongo un ejemplo para que entendas, o como decimos humanamente, o como decimos nosotros, para ponernos en sus pies, perdón, en sus zapatos. Digamos, tú te enfermas, Dios no lo quiera, de repente tú te enfermas de gripe, por ponerte un ejemplo, y a ti, según la ley, según lo que decían, tú tenías que ir gritando en la calle, por decir algo, griposo, griposo. Y a todo lugar que ibas tenías que ir gritando para que las personas que fuesen por ahí o estuvieran en el camino que tú ibas, estuvieran pendientes y se apartaran para no enfermarse. Y imagínate una enfermedad tan, llamemos, difícil de esconder ante los ojos, porque pues la lepra era prácticamente en todo tu cuerpo, te dejaban marcas que al verlos nomás decías, ah, no, este o esta muchacha tiene lepra. Era una cosa que no era muy agradable a la vista, no era muy agradable, probablemente quizá tenían un olor diferente porque su cuerpo estaba lleno de cicatrices, bueno, era una enfermedad muy difícil. Y sabes, es curioso, me llama la atención no solo eso, sino que según la ley, ellos tenían que ir gritando, leproso, leproso, y no lo hicieron, que quizás les dio pena porque iba Jesús. No, estos personajes perdón, estos personajes, ellos gritaban, ¿verdad? Para denotar, hacerles ver a las demás personas que tenían una enfermedad y tenían que apartarse, tenían que tomar sus medidas necesarias, como que en el día de hoy, ¿verdad? Tú tuvieras alguna enfermedad y tuvieras que irla gritando. Y si es una enfermedad que ataca en lo íntimo, te ataca en lo íntimo a ti, pues me imagino que no sería un orgullo, no te sentirías o no nos sentiríamos bien irlo gritando por haber cometido un error. Y, ¿sabes? Punto número 1, literal A, como tú quieras llamarle o decirle a esto. La fe y la obediencia. En 1 Corintios, te invito nuevamente a que si tú tenés una Biblia, si tú contás con una aplicación, pues que de igual manera, o después si quieres tú y estás tomando nota, después corrobores con tu Biblia lo que vamos hoy a hablar. Y simple y sencillamente, como lo he dicho y quizá ya te tengo aburrido, es porque no en ningún momento te quiero mentir, en ningún momento quiero que digas, ah, este sujeto me está mintiendo, me está hablando cosas que no vienen de la Biblia. Y qué mejor manera de aclararlo, qué mejor manera de corroborar eso que mediante tus ojitos. 1 Corintios 1:25 nos dice, 1:25. Pues la locura de Dios y la 24, pues. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad
la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y, ¿sabes? Él lo menciona, por decir algo, debilidad, no porque Dios sea un débil, sino porque simple y sencillamente para que, primero, pues esta es una versión más reciente, es una versión, llamémosle un tanto más moderna, para que sea de fácil entendimiento. Y menciona debilidad no porque él sea débil, no porque él tenga algún punto flaco, como por llamarlo, decirlo así, como nosotros los humanos, sino porque simple y sencillamente para que nosotros entendamos un poquito. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia surten un gran efecto. Un gran efecto, pues vemos que estos personajes fueron sanados. Y, ¿sabes? Probablemente cualquiera para ese tiempo hubiera hecho, no hombre, se está burlando de ellos. Este no es quien dice ser, porque para comenzar no ha puesto ni siquiera su mano sobre ellos. Para comenzar también, pues, ni siquiera está cerca. Y en ningún momento, si tú te acordás de lo que leímos, en ningún momento él oró y dijo, Señor, bla, 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 sánalos. Fue tan increíble la fe y la obediencia de estos 10 personajes que sin imponerle manos a ellos, sin decir de una forma audible o entendible para nosotros los humanos, que fueran sanados, que prácticamente surgió tanto efecto que recordemos que dice que mientras ellos iban de camino, ellos quedaron limpios, es decir, quedaron sanos de esa enfermedad. Punto número 2, o literal B, como tú le querás llamar. Y qué rico esta lluvia nos viene a refrescar, pues qué mejor manera de agradecerle a Dios por refrescarnos un poquito con esta rica lluvia, que disfrutarla y pues sentir esa brisa como nos refresca. Después de este pequeño paréntesis, punto número 2, o literal B, como tú le quieras llamar, como tú le quieras poner, podrías ponerle da gracias. Y pues no es cierto que se siente rico, y aunque muchas veces nosotros hagamos un favor o podamos bendecir o podamos regalarle algo a alguien, ya sea algo material, ya sea una palabra de aliento, ya sea, aunque sea, hey, yo te escucho, y que le digan gracias, uno se siente rico, aunque como te lo digo, muchas veces uno lo hace no para que nos agradezcan, sino que porque simple y sencillamente de nuestro corazón surge para esa persona que amamos o queremos el darle algo especial. Pero sabes, en la Biblia se nos enseña o se nos dice que hay que darle gracias. Todos sabemos, ¿verdad?, que una de las este personaje, el único personaje que dice que regresó cuando se dio cuenta de su sanidad. Pues eran 10 personajes, pero solo uno regresó y fue un personaje que no pertenecía ni siquiera ni a las provincias cercanas, sino que era un extranjero. Regresó dando gracias a Dios. Y nos dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios en público. En Salmos 35:18, pues tenemos que dar gracias, o tenemos que darle gracias a Él en público. También pues podemos ver, y te invito, si sos de esas personas que dicen, ay no, pero es que a mí no es porque no te guste, sino porque simple y sencillamente te gusta más tener una comunión, una intimidad, que digas, ay no, yo lo quiero hacer solo para Él y yo. Es válido, y así como te lo dije, en la Biblia nos menciona que es
un honor, es un privilegio. Está escrito que tenemos que darle las gracias en público. De igual manera podemos hacerlo dándole las gracias solo tú y él. En Daniel 6:10, Daniel capítulo 6, versículo 10, nos dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Recordemos que este personaje, había unas personas cercanas al jefe que buscaban de qué manera dañar o eliminar a Daniel, porque Daniel era una persona que tenía el favor, tenía una sabiduría grande, que puesta para el rey, y al rey le agradaba eso. El rey lo veía como un amigo, como una persona grata a sus ojos. Y estos personajes le mintieron al rey de tal manera que lo lograron convencer, diciendo que pues tenían que todas las personas de esa ciudad tenían que alabarlo a él únicamente, y el que alabara a otros dioses que fuese castigado severamente y que pagara con su vida. Vemos pues que después de esto, como vimos, estaba en juego su vida, no su puesto con el rey, no su puesto de trabajo, sino que simple y sencillamente estaba en juego su vida. No le importó. Y no fue a orar a su casa porque tuviera miedo de lo que fuera a hacer el rey. No, sino porque él le gustaba, y vemos que dice que acostumbraba a hacerlo 3 veces al día. Así como nosotros muchas veces comemos 3 veces al día, o no sé si en tu país es desayuno, merienda y cena, no sé. Pero aquí muchas veces nosotros acostumbramos a comer 3 tiempos. Vemos que le dio gracias a Dios en sus aposentos. Es válido, como te lo dije. Lo importante es dar gracias a Dios. Y que está bien hacerlo en público. Está bien, es fenomenal. Es bonito y rico hacerlo. De igual manera es bonito hacerlo solo tú y él. Wow, se siente rico de igual manera. Punto número 3, literal C, como tú le quieras llamar. Puedes ponerle a esto el plus. ¿Por qué el plus? No es que sea un canal, no es que sea una aplicación, no te estoy vendiendo nada de eso. Le puse el plus, ¿sabes? Porque vemos que de los 10 personajes recibieron salvación, recibieron un milagro. Un milagro como por ponerte de aquí, como que tú estuvieras de una distancia de Jesús o del médico de unos 2-3 metros, y sin que ni para qué él hiciera el milagro y te sanara. Ese fue lo primero que ellos recibieron, o que este personaje samaritano recibió. Y en Lucas, siempre Lucas 17, versículo 19, nos dice: levántate y vete, le dijo al hombre. Pero esta parte es la que a ti y a mí nos va a servir. Tu fe te ha sanado. Y sabes, no solo recibió el milagro de que su cuerpo fuese sanado, sino que en esos momentos él, sin darse cuenta, había recibido algo mucho más grande que una sanidad, que es la salvación. Wow, es la salvación de su alma. Probablemente este samaritano no lo entendió quizá en el momento, probablemente no lo entendió en unos 2-3 años, pero sí estoy seguro que entendió que en ese momento en que él le dijo que su fe lo había sanado, no fue porque solo sanó su exterior, no solo sanó su piel, sino que entendió
que fue sanado de adentro hacia afuera. Y, ¿sabes? Muchas veces nosotros, quizás no lo veas así tú, pero quizás nosotros le tenemos más fe, le tenemos más confianza a los medicamentos que una persona, que una farmacéutica o que un laboratorio haga. No te estoy diciendo que es algo malo, no, al contrario, está bien cuidarte, si puedes hacerlo, si tenés las condiciones y puedes comprar medicina mucho más efectiva y aunque sea un poquito más cara y puedes hacerlo, cuidarte, créemelo. Eso es fenomenal. Pero muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza o le estamos pidiendo que hay un milagro. Ayer incluso estuve hablando de eso, de un milagro. De Mili te necesita. Y créeme, muchas veces nosotros deseamos un milagro. Así como esos 10 personajes, los 10 eran distintos, los 10 tenían cualidades diferentes, los 10 eran sumamente distintos. Lo único que ellos coincidían era que los 10 estaban enfermos de la misma cosa, de la misma enfermedad padecían los 10. Y pues, como vimos anteriormente, como hemos visto, la fe y la obediencia surten mucho efecto. Lo vimos en 1 Corintios del 1 al 20, capítulo 1, versículos 25. Glorifica, da gracias a Dios. Punto número 2. Nos lo enseña Daniel 6:10. Y el punto número 3, el plus o la salvación, como tú le quieras poner. En Lucas 17, versículo 19. Que su fe lo había sanado no solo de su cuerpo, sino que recibió la salvación. Y mi pregunta, o la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿soy agradecido yo? Ay, no, pero es que lo sabe. No, hay que dar gracias a Dios. Y sabes, es que probablemente tú estés diciendo, ay, no, pero es que yo no sé cómo alabar a Dios. Alabar es simple y sencillamente decir cosas que sean ciertas de una persona. Pongo un ejemplo, ¿verdad? X ejemplo. Probablemente, ay sí, alabar podría ser decirle, wow, Dios es grande. Cosas ciertas. O Dios es benévolo. Dios es cariñoso, amable, mi amigo, mi papá, mi compañero, mi confidente, mi roca fuerte, el que me salva. Es decir, cosas no adornadas como podrías quizás tener tú la idea de decir, oh, sí, es que la magnífica presencia y la unción. No, es decir, cosas bonitas, cosas que sean ciertas. Así como a ti y a mí nos gusta que esa persona, que nuestro papá, tu novio, tu novia, nos diga cositas bonitas y nos sentimos, wow, maravillosos, espléndidos. Eso mismo es alabar a Dios. Así es que te invito, muchas gracias, pues, por su tiempito. Te invito a que le digas cosas bonitas, a que lo enamores, a que cuando Él te cumpla algo, o aunque no te lo cumpla, decirle cosas bonitas. Muchas gracias nuevamente, que mi Dios Todopoderoso te bendiga y espero que te llene de muchas bendiciones en todos los aspectos. Y que si tú estás pensando en un nuevo proyecto que vas a iniciar esta semana o en este mes o en este año, que lo primero que busques es el respaldo de Dios. Así es que muchas gracias por todo, muchas gracias por el tiempito que me has regalado. Mi nombre, ya lo sabes. Si no me conoces a mí, no te pierdes de nada. Pero si tú no conoces a Dios, te estás perdiendo de todo lo bueno y maravilloso. Así es que te invito a que le creas, te invito a que le agradezcas. Ay, no, pero es que, pues sí, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo agradecerle. Simple, es simple y sencillamente hablar con Él. Es una comunicación bilateral.
Es decir, tú le decís, esperas que te responda, esperas oírlo de una u otra manera. Porque, ¿sabes? Dios habla de muchas maneras. Te puede hablar desde una película que tú estés viendo en un canal de televisión abierta o de cable. Te puede hablar en la calle con algo que diga algún vendedor, con una persona desconocida. De muchas maneras, la multiforme gracia de Dios es así. Si es que mis niños, mis niñas, mis amados, mis amigos, mis compas, gracias nuevamente. Y que mi Dios Todopoderoso te bendiga. Bye bye, chaito.